Bienvenidos a esta práctica de Wea Pálida. Solo queremos generar material porque nos gusta. ¿Qué tan estamos aburridos. Echábamos de menos hacer esto porque decíamos cómo vamos a grabar el último capítulo sin practicar antes, viendo ya el comienzo que tuvimos, entrando de lleno a lo procas. Ya, para hoy traigo un tema súper bueno. ¿Cuál? Aquí lo tengo. Bueno, la verdad. Blanco. El blanco, sí, mira. ¿Qué te puedo decir del blanco? Podríamos decir que es la suma de todos los colores. ¿O no? Sí, pues weón. No tengo idea El de blanco los es la colores. suma de todos los colores. Yo una vez escuché que científicamente, ¡Falso! si tú ahondabas en los colores, te darías cuenta que no existe ni un color. ¿En serio? Sí, que era pura ¿Y interpretación. tú cachai eso de que vemos el color en realidad que no tiene la cosa como lo que refleja? Por ejemplo, Claro, una nosotros reflexión vemos de la una luz. hoja verde porque el único color que no es, que refleja ese objeto, o sea, que no recibe, que no es Que no el lo verde, absorbe. claro. Ah, qué bueno. No, y por eso vemos Es un el verde, reflejo porque es el rebote, de la claro, y porque no absorbe ese color. wow. Bueno, ¿qué son las cosas, po, weón? Luz. Materia, vos, diría yo. Claro, la materia. Igual saber. Pero lo que sabemos ahora, lo que sabemos que la materia es vacío. En un principio se ahondó en la materia y se dijo que era algo sólido. Después se cambió el paradigma, se dijo que la materia era realmente un vacío. O sea, que no estaba separado, que la materia estaba toda unida por una red que atravesaba todo el universo. Y ahora se ha llegado a la conclusión de que la materia realmente no es materia, es una vibración, un movimiento. Que hay algo que está vibrando, pero, o sea, hay una vibración, pero no hay nada que esté vibrando. Ajá. Quizás eso me puedo tomar de ahí, porque igual hay hartos puntos de vista en un sentido de que harta gente ha intentado explicar qué es lo otro, los objetos, qué son los objetos. Y hay, por ejemplo, doctrinas que dicen que el objeto, que nunca vamos a saber qué es la cosa en sí, porque siempre uno define esa cosa en base a su subjetividad. Por lo tanto, jamás vamos a saber qué es realmente eso, porque siempre está sujeto a tu perspectiva. A una interpretación. Exactamente, siempre. Y otra gente, por ejemplo, que dice todo lo contrario, que las cosas que ya son definen nuestra subjetividad. Que la cosa planta ideas en nosotros. Por ejemplo, en ese sentido, la historia. La historia ya es y ya viene. Y eso nos determina. Y nos hace creer en... O sea, son dos puntos de vista en realidad, como... ¿Qué nos determina a nosotros? ¿Nosotros determinamos lo externo o lo externo nos determina a nosotros? Exactamente. Quizá recíproco. Quizá hay una reciprocidad ahí. Que igual lo externo nos determina de alguna u otra forma. Lo externo nos determina, sea una cosa, el medio ambiente o nuestra familia o otras personas. Nos determinan desde el exterior igual. En un comienzo, yo creo. Pero después todo cambia. Pero igual es importante quizás preguntarse qué es primero. Porque, por ¿El ejemplo, huevo o la gallina? si tú determinas y crees en eso, igual puedes tomar Sí, pero la la creencia mejor en algo pauta en viene tu vida. después. Viene después de que tú aprendiste a que podías creer en algo. Explícate. Que el hecho de llegar a la conclusión de, por ejemplo, ¿De creer? yo digo, yo creo que esta mesa existe y está aquí, ¿cachai? Es café, está barnizada y está hecha con madera reciclada, ¿cachai? Pero para llegar a esa conclusión yo tuve que aprender toda una amalgama, un paquete de conocimientos entiendo. anteriores que son Claro, exteriores a sí, mí. y que tienen que Que ver no tienen nada que ver con una signo, interpretación un símbolo. mía.
Claro, mira, no sé si tú conocís la diferencia entre realidad, por ejemplo, y lo real. Esto también como creo que tiene que ver. Claro, no me acuerdo quién fue, pero creo que fue como Heidegger, no sé, pero Tiene que haber sido un alemán culiado. pero por ejemplo, esta persona decía que la realidad es todo lo que tiene un signo, un símbolo. Las calles, las cosas, es la realidad. Podríamos decir que es como lo socialmente, lo que vemos como sociedad. Pero lo real no tiene que ver con ese tipo de cosas. Lo real, por ejemplo, es algo que tú sabes que es, más allá de como la consigna social que nosotros le hayamos puesto a eso. Las ideas y las creencias. Por ejemplo, ¿cachai? Tus ideas o tus emociones, por ejemplo, son algo real. ¿Me entendí? Que o tiene esto que como ver con material. la realidad. Pero la realidad está formada de simbología. Y a eso le llamamos realidad. Pero no tiene que ver con algo que sea real o no. Sino que la realidad es este concepto creado. Simbólico. Exactamente. Y me encantó esa definición. Y simbólico y lleno de signos, en realidad. ¿Cachai? Significa. Significado. Significa, El exactamente. significado igual es más subjetivo. Claro, Tiene es que una ver- construcción. Una construcción. Es una construcción. Del subconsciente Es como el al gesto. consciente, claro. Es como el gesto versus la acción, por ejemplo. La acción es concreta. En cambio, el gesto es una construcción que da alusión a algo. O a otro algo. Claro, que comunica. Entonces un gesto está constituido de varias partes. Y que se da a varias interpretaciones. Y en pos de ser entendido. Tal Ya, cual. En cambio, la acción es concreta. Levantar algo. Claro. ¿Se entiende? Claro. Es más determinante. Objeto. Totalmente Ajá. objetivada. Exacto. Me gusta a mí hacer ese paralelo que he pensado harto el último tiempo en el sujeto, el objeto, ¿cachai? Porque ahí va y, no sé, tomar igual ahí las hay- riendas. Ahí hay un paradigma, es como ¿cómo se le dice esto? Una paradoja. ¿Qué es primero el objeto o el sujeto? Que tiene que ver con el dicho, con el paradigma. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué es primero? ¿El No. sujeto? Como paradigma, sonaba como paradigma. Paradoja. Una paradoja. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Según yo tengo entendido, la gallina es una evolución. No vino una cosa primero y después la otra, sino que fue una especie que fue Y empezó a tener evolucionando. huevo, entonces vino primero la gallina, después el Yo me huevo. imagino que tiene que haber sido primero el sujeto. El sujeto y después Claro, el objeto. exactamente. Yo pienso, yo creo. Igual, por ejemplo, antes Pero pongámonos en la situación hipotética de que había que elegir siempre una. ha sido la gallina. Siempre Ya. ha sido la gallina es la gallina y chao. No hubo nada antes, la gallina. Y la gallina se reproduce a través del huevo. Claro. ¿Qué vino primero? ¿De dónde nació esa gallina? Po? ¿De Claro. dónde salió esa El gallina? huevo o la gallina. Exacto. Igual, yo pienso que, por ejemplo, tomar esta perspectiva ya del sujeto y el objeto es una relación racional al respecto. Es porque no es lo racionalizar nuestra, Claro, nuestra subjetividad. y igual. tomar claro, desde el yo, Claro. desde el sujeto Desde como nuestro nicho, cognoscente, nuestro nicho. ¿cachai? Del sujeto que conoce, que va a conocer, porque si no, lo otro sería que Dios lo determina. Po. Cuando no generó Claro. esta relación entre el sujeto y el objeto desde la subjetividad, cuando no hay eso, la realidad externa, ¿quién la define? Dios, ¿me entendí? Es como, Claro, siento el que... azar, el universo. Claro, exactamente. Entonces ya empezar a pensar desde mi yo, desde yo, empezar a pensar y encontrar la relación, ya es racionalizarlo, ¿me entendís? Como tomar la historia en tus manos, por decirlo así. Es como responsabilizarte de tu propio pensamiento, Oh, esa idea. capacidad de responder. Claro. Pero. ¿Cómo se me había ocurrido? Había una frase que dijiste. Ando un poco- Sujeto, objeto, Dios, responsabilidad. Dios, hay gran cantidad de seres humanos. Hay
hay una mayoría de la humanidad que vive su creencia o su perspectiva de vida, su paradigma es que la vida nace fuera de ellos, Ajá. que tiene que ver con las religiones y con las religiones monoteístas o politeístas que la impronta es toda la realidad, ¿cachai? Todo lo que yo soy vino de afuera, no de mí, Ajá. no nació en mí. Ujú. Yo nací en una realidad ya existente. O sea, mi existencia es totalmente irrelevante a lo que ya es, Entiendo. a lo que ya está. Ajá. La gran mayoría del planeta vive en ese paradigma, ¿cachai? Mm. Igual yo siento que cuando era muy joven me di cuenta, no sé, 16 años, cuando empecé a leer netamente ya filosofía, después de que leí Hermann Hesse, el tema de vivir sin Dios. Ujú. El tema de vivir sin Dios. Siempre me acuerdo la frase que le dice Sinclair a Demian, que le dice: no eres lo suficientemente valiente para vivir tu vida sin Dios. ¿Cachai? Por lo tanto, tú no me puedes criticar a mí, no me puedes juzgar a mí. Ujú. A mí esa frase me dejó, me caló hondo la vida. Y de ahí comencé igual como con una práctica más gnóstica, me empecé a dudar, ¿cachai? Hasta que llegué al eclecticismo, de que A cuestionar. claro, el cuestionamiento y el cuestionamiento del principio de la filosofía, de ser un sabio. Ajá, ajá. Sí es. Igual pensé cuando me hablabas de eso, cuando recibes esa frase y te cala, es un despertar, ¿me entendí? Es como Claro. hacer consciente una situación. Si tú no despiertas Y una ante- situación que es cotidiana, weón. No, incluso hay gente que vive en una situación, por ejemplo, de indignidad, de ignominia. Y después y puede vivir así por siempre Claro. hasta que despierta. Solo cuando se da cuenta, cuando toma conciencia de su situación de indignidad, solo ahí puede cambiar, notarlo, ser afectado. Claro. Y puede seguir en esa situación, pero ya va a estar despierto, le va a doler cada vez más. Incluso, ¿Qué implicaría el darse cuenta? mira, uno de los objetivos, esto lo leí hace poco, que tiene, por ejemplo, la psicología, la filosofía, es, por ejemplo, dar cuenta de las situaciones indignas. Y hacerlas, al darte cuenta, hacerlo más indigno aún. Pero ¿qué implica darte cuenta? Por ejemplo, qué situación en específico en la práctica te lleva como a un despertar? Yo creo que, por ejemplo, por ejemplo, tú estás en un trabajo de mierda y tú te sientes un igual a tu compañero que también tiene un trabajo de mierda, hasta que te das cuenta o sabes por ahí que a tu compañero le pagan más que a ti. Y no te puedes hacer el weón frente a eso hasta que sabes. O sea, un hachazo. Antes eran iguales, pero Sí. cuando tú ya sabes y tomas conciencia de esa situación indigna O injusta. o injusta, exacto, no puedes hacer más que hacerla más indigna aún, para que no te puedas hacer el weón frente a eso jamás. ¿Cachai? La filosofía intenta como hacer de una situación indigna lo más indigna posible cuando te das cuenta de esa indignidad. Por lo tanto, estás casi obligado a cambiar. Ya no puedes cargar con Y eso. si pasa que una persona no tiene autoestima, weón, y soporta esa indignidad, porque, no sé, pues a ese motivo cree que se la merece, o realmente ha vivido totalmente siempre su vida así. Es que no hay problema Cree que esa es la realidad. Yo creo que ahí no hay problema. Si yo creo que esta es la realidad y esto es, Lo y que así, no hay problema. No hay. El problema sucede cuando, Hay una contradicción. claro, cuando eso que es normal, te das cuenta que es un problema. Y te produce una incomodidad. Y ahí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en el despertar, pienso yo. No hay vuelta atrás. Queda para siempre. Sí, lo que pasa es que igual un tema del despertar, porque siento que no es algo que el ser humano
su mayoría quiera o busque un despertar. Siento que hay muchos seres humanos que en verdad disfrutan el estar dormido o adormecido. No sé si me explico. Que en verdad ellos... hay una gran cantidad de personas que se da cuenta que está durmiendo, ¿cachai? Que está en una mierda, pero lo acepta. Porque sigue vivo y en el fondo quizás está cómodo. Y hay otra gran cantidad de personas que simplemente no saben, no entienden que están ahí. Claro. Saquemos a esos de la ecuación. Los que no lo saben. Los que no lo saben, que digamos que eso una es un tonto ignorancia. feliz. Claro, Aunque suene un poco despectivo, pero lo digo claro. de verdad. Y que uno mismo, a veces uno elige también mantenerse en cierta ignorancia Claro. para, weón, estar tranquilo, weón. Una ¿Por qué? comodidad. Porque saber o querer saber, volviendo a lo que tocamos delante, conlleva responsabilidad. Despertar es responsabilidad. Y es trabajo. Y diario. Y todos los días. Entonces yo me imagino que la Y un gente que se sufrimiento también, yo mantiene creo. indigna es porque no es capaz de hacerse cargo de esa responsabilidad. Ahora, eso viene, O no yo creo, de quiere. la mano. No quiere, porque le da paja, o porque qué sé yo, po. Pero la wea pesa. Claro. ¿Cachai? Pesa. Ahora yo creo que una vida así está atada al sufrimiento. Está atada a una persona que no es feliz realmente, o plena, o que no está en la búsqueda, o libre. Porque una persona libre es quien se atañe a sus responsabilidades, busca la libertad desde hacerse cargo. Esa es una persona segura de sí misma, segura de que no sabe, y no alguien que sabe todo, sino que un ser que sabe No, pero cuánto weón, sabe y un qué no weón- sabe. Un weón que se cree que se la sabe toda, ese weón es un esclavo. Casi siempre esa persona no sabe mucho. Ese weón es un esclavo. Mira, esto lo escuché de mi compañero el Tallarín. Me dice, saber es inmediatamente saber cuánto no sabes. Y el Claro. que más sabe Claro. se da cuenta, mientras más sabe, cuánto no sabe. Por lo tanto, escoge mucho mejor su opinión, Claro. sus palabras. O no dice nada nomás. Porque O sabe mejor se calla. el efecto que pueden tener un par de O mejor palabras. se calla, claro. Porque sabe Claro. que no sabe Sí, todo. po. Y casi Ay, siempre weón, ese qué buena. es alguien que sabe harto. Gracias, Tallarín, hermano. Igual. Hermano, yo... bueno, yo precisamente era un weón que creía que me la sabía todo porque nací con cierto tipo de habilidad como cognitiva, ¿cachai? Como aprender rápido y memorizar cosas. Entonces yo fui gran parte de mi juventud muy petulante. Y yo iba y hacía cagar a la gente, ¿cachai? Pensando en que yo estaba bien y le iba a hacer un bien a esa persona y creyendo que quizá ya, yo sé que eso le va a hacer mal ahora en este momento, pero en un futuro él, gracias a esas palabras, va a caer en un caos, en una tormenta, pero va a salir airioso y después me va a agradecer ese weón que yo le hice cagar. Pero con el tiempo, cuando conocí otros weones como yo y me hicieron cagar a mí, Claro. yo dije, mejor me voy a ahorrar ciertas weas, mejor me voy a callar. ¿Cachai? Y me empecé a dar cuenta en ciertos momentos que mejor me callo ahora. Qué buena. ¿Cachai? No es necesario. ¿Sabes qué me quedó de lo que dijiste? Claro, esa necesidad de tener la razón. Y no solo la necesidad de tener la razón, sino que creer de verdad que la tení. Claro, uno jura de Esa bala. es, primero, Bala. la creencia inamovible, weón, de que tú estás en lo correcto. Tú. Claro. Entonces, y en ese marco, uno cree, tal cual como tú dijiste, que está ayudando al otro. Claro. Siendo que no es más que un acto narcisista. No estás ayudando a nadie, estás intentando validarte a ti mismo mediante la aprobación del otro de tu comentario. Validarte. Y que el otro te diga, "Oh, tenés razón". Claro. Y no es un genuino altruismo, no es... No, pues si yo no lo Ayudar. hacía por altruismo, yo lo hacía No, po, por... pero yo digo que Porque lindo es yo- ayudar de verdad. Yo, claro. Qué lindo es. Sí, po. Pero si ¿Cierto? hablamos, creo que hablamos en un momento del altruismo falso y yo te dije, una de las frases me quedó súper grabada porque la escuché después.
Y yo me sorprendí de haber dicho esa weá y estaba bien, pues weón. De repente uno no necesita ir y dar consejo o guiar a alguien así, pero weón, no tenéis que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. No. Quizá uno solo necesita ir a ver a esa persona y sentarse al lado de esa persona. Y no decir reflejo. nada. Y no decir nada y quedarse con Ser él. espejo, ser espejo. Solo acompañarlo o solo escucharlo. Esas cosas sirven más cuando realmente hay una persona que está herida, hermano, así como del corazón, ¿cachai? Esa weá es muy buena. Si tenía alguien, weón, que está para cagar, solo anda, escúchalo, acompáñalo. ¿Y no te ha pasado Nada. que, por ejemplo, cuando das ese tiempo para que el otro se exprese, que tú eres bueno en eso, el otro se resuelve? ¡Se resuelve solo! Sí, weón. ¡Se resuelve, weón! Sí, Y, weón. dice, que tengo razón en lo que digo. Sí, y el otro te weón. dice, No, mira, yo siempre veo el póster que tengo ahí de Hisoka, weón. ajá. Sale Hisoka así, mirando, como con su cara culiada, y yo lo miro, digo, cuando estoy enojado lo miro y digo, ya, ok, tienes razón. Y cuando estoy contento lo miro y digo, sí, bueno, en serio, sí, verdad. ¿Cuánto ¿Cachai? ayuda? La weá así, pamba, weón, pero buena, weón. Pero creo que eso Había son un- cosas que se acercan a la verdad. A Había la verdad de un uno. punto, bueno. Se me fue. Árbol, playa, poto, No, poto. camino, chala, No, que dijimos recién. ayudar. Ayudar al otro. Sí, no hay nada más que llene tu corazón que ayudar al otro. Desinteresadamente, completamente. El universo retribuye, sí o sí, bueno. Yo creo que el universo está fluyendo a través de nosotros todo el tiempo. Y es el subconsciente. Yo creo que tu mismo subconsciente te premia después, weón. Cuando tú haces algo desinteresadamente por otro, eso queda en tu subconsciente y tu subconsciente después te premia, weón. Buena. A ti mismo, vos solo Claro. lo hiciste. Igual quizás eso Bueno, tiene que ver con un bueno, sistema de valores, po. Puede ser. Un sistema de valores que te lleva hacia ese lugar, po. Igual, por ejemplo, nuestra sociedad es creada con el premio, po, con el refuerzo positivo. Claro. Nos No condicionan negativo. así. Haces algo bueno, felicidades. Y después uno espera eso, po. Uno espera que después de que uno haga algo bueno, alguien te diga que bueno lo que hiciste Claro. y te valida. Claro. Entonces dices, lo voy a hacer de de nuevo. nuevo. ¿Entiendes? Refuerzo Yo positivo. siempre, ¿te acordás cuando yo te hablé siempre de cuando conocí los refuerzos cognitivos? Te hablé de un libro que yo leí, se llama Un Mundo Feliz, Sí, de Adolf Sí. Huxley, un escritor inglés, que ponían unas guaguas, por ejemplo, en un salón, en una sala, y a un lado ponían puras flores, colores, huevas bonitas, po, y al otro lado ponían, no sé, máquinas, engranajes, huevas para como de pero condicionamiento ¿guaguas para trabajo. diferentes o la misma guagua? Puras guaguitas, así, Ya, ¿y flores? hartos niñitos. Ya. Y a los dos lados les ponían La- estas dos Realidades, mundo. realidades, claro. Uno era muy gris y el otro era muy colorido, artístico, y el otro era muy industrializado, gris. Cero color. Y las guaguas, lo primero que hacían los niños era irse para las flores, po, a las florcitas, y les tenían puestos unos dispositivos. ¿Cachai? No me acuerdo bien los detalles porque leí este libro hace, no sé, 15 años. Pero esta imagen me quedó muy grabada. Los niños iban hacia las flores, iban a tocarlas y les ponían corriente. ¡Oh! Y los cabros chicos lloraban, guau, y lo intentaban de nuevo, ¡pum! Corriente. Hermano, pasaban los días, ya los niñitos no miraban las flores y se veían para el otro lado, iban para el otro lado y no les pasaba nada. Claro. Y ya ahí le cortaste toda esa weá al ser humano, po. Ya, pues, Ya eso era. es el refuerzo, El refuerzo. negativo. Uno mete los dedos en el A enchufe través del dolor que es una como, pura vez nomás, po. que es como claro. Una pura vez te tiene que dar la corriente para tú Claro. entender que no tenéis que meter los dedos ahí de Que el nuevo. refuerzo negativo también se usa mucho en el entrenamiento para los animales. Claro, Cuando ¿cómo se hacen llama este algo weón malo, se que le torturaba perros? No sé. Súper conocido, weón. Campbell.
Joseph Campbell. Un doctor que lo que No, hacía... Joseph Campbell es el que creó la teoría del héroe, ¿no? Puede ser, estoy confundiendo, weón. Pero es súper conocido, weón, un doctor que fue el que precisamente descubrió esto con los perros, pues, weón. Le enseñaba acciones mediante lo mismo que tú decís tú, corriente o campanadas, o, ¿cachai? Y le hacía conectar por una situación con otra. De ahí que apareció, no sé, porque uno de los factores como del condicionamiento animal, pues, de que tú puedes generar realidad o puedes generar conducta. Eso es la palabra. Puedes generar conducta mediante Conductual. adoctrinamiento. El tuyo, el que sea. Es que el adoctrinamiento igual tiene que ver con la idea. Ajá, El entiendo. adoctrinamiento es, No solo con... es como con la doctrina, un idealismo ciego que no tiene nada que ver con la realidad, que no se basa en los hechos empíricos o científicos, comprobables, se basa en ideas románticas. ¿Cachai? Las doctrinas son, por eso gracias, son doctrinas. no sabía, weón. Por eso son doctrinas, porque no... Yo pensaba que doctrina era como un sistema de pensamiento, por Sí, decirlo pues así. un sistema de ya, pensamiento, pero basado... en sistema de ideas, un conjunto de ideas que no están basados en por ejemplo, el nazismo. Entiendo. El nazismo, ellos decían que era la raza superior, la raza aria y todos los demás. O sea, es como un idealismo, una ideología. Claro, una ideología. Una ideología. Esa es una doctrina, una ideología, exactamente una ideología. Que tiene que ver con las ideas, que no tiene nada que ver con la Versus realidad. lo empírico, Claro. que es lo que se basa en, por ejemplo, lo empírico se comprueba a través de la experiencia Igual. misma, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Para comprobar yo Iván, que esto ¿tú existe, puedes? ¿Estoy ocupado? Ah, para comprobar yo que esto existe, lo que hago es, a través de mi experiencia, conocerlo, po, Claro. ¿cierto? Desde mi experiencia sentido. sentir, exacto, sentirlo Pero por ejemplo, es que yo leí hoy día mismo, que lo empírico, por ejemplo, la filosofía empírica, es como el contrapunto que tiene es el racionalismo. Y yo decía, ¿por qué? Pero la razón. ¿Cierto? ¿Cierto? La ¿Cierto? razón. Sí, la razón que yo meto al mismo conjunto de la lógica. La razón y la lógica. Y la lógica tiene que ver con los comprobables. Con lo claro, ¿me entendí? Sí, Desde la con el método experiencia. científico. Exactamente. Entonces yo como cuando leí eso, dije, hay algo que no entiendo aún. Por eso a mí, claro, exactamente, por eso a mí el adoctrinamiento no me va mucho, porque a pesar de que también hay un adoctrinamiento espiritual, weón, que sucede. Sí, claro, eh, real. ahí es increíble, porque a mí me gusta mucho la historia, la he estudiado harto y me fascina, Apasiona. me apasiona esa es la palabra. Y me he dado cuenta que todo esto de las doctrinas y los idealismos y... ¿cómo le dijiste? Las ideologías es cíclico, hermano. Se va dando en el mundo cada cierto tiempo. Explotan, no sé qué weá, ¿por qué? Y el ser humano siempre termina dando la vuelta, ¿cachai? Como que la doctrina va, llega a un punto, queda la cagada, se matan los weones por ideas distintas, después se dan cuenta que son todos iguales y que ya no quieren más guerra y fue un paz. Y todos se aman y toda la weá, Por y eso- vuelve de nuevo la weá. Y se les olvida, cuando se aman, se les olvida el sufrimiento y lo malo que pasaron. Por eso la El ser intelectualidad es tan importante, weón, encuentro yo. Yo creo que es la intelectualidad más el hábito. Ajá. Que Sí, sea una intelectualidad que se vaya renovando día igual a el día. intelecto yo creo que se genera a raíz de exactamente de Sea eso. día a día, porque y que siempre se tenga en cuenta los errores del pasado. A mí mucha gente, por ejemplo, que vivió la dictadura chilena, siempre me dicen, por ejemplo, ni perdón ni olvido. Yo digo, ok, estoy de acuerdo contigo en que no se debe olvidar eso para poder aprender de eso. Yo súper de acuerdo, pero quizá el perdón te sirva no solo para dejar impune al culpable, sino para tú descansar también y tener una vida también, ¿cachai? Lo que pasa es que, bueno, en particular con ese tema,
en cuanto a lo que es la dictadura, yo creo que es muy difícil, por ejemplo, Alguien que sufrió así. justificar a través del perdón, lo digo pensando en esto nomás, lo injusto, lo injustificable. Es muy difícil perdonar algo que tú no puedes racionalizar porque lo encuentras injusto. Y por ejemplo, en un mundo social de hoy en día, lo justo y lo injusto, hoy en día, por ejemplo, no sé, de 100 personas que viven la raja, hay 1000 que viven mal. Claro. Por ejemplo. Y más. Y más. 10.000. Y esa es 100, una de las injusticias, 100 y 10.000, por ejemplo, sociales que hay. ¿Me entendí? Hay gente que simplemente nace en un lugar, es situado y puede tener un punto de vista injusto al respecto. Entonces yo digo, cuando pasa como cosas de esas como la dictadura, por ejemplo, claro, cuando yo veo el dolor de alguien que no puede cerrar el ciclo, porque perder una persona no es lo mismo que se muera a que desaparezca una persona. ¿Cómo cierras? No hay cierre. No hay cierre. No hay cierre. En todo sentido, personal, social, porque tu dolor tampoco es reconocido por los demás. Porque los demás también, por ejemplo, te dicen justamente esto. Por ejemplo, oye, perdona, no para los demás, sino para que tú estés más tranquilo. Pero ¿cómo? Porque desde afuera... No, sí, entiendo. ¿Me entendí? Pero yo te estoy dando una opinión. Ajá. Mi opinión, yo quizá no he vivido eso. Yo tampoco, ¿ah? Entonces, Pero entiendo yo no las puedo personas. dar una panacea para esa gente. Yo solo puedo dar mi opinión es esa, ¿cachai? Yo puedo no olvidar, pero se puede perdonar como lo que hemos vivido Yo tengo una nosotros mismos. opinión, que es esto mismo que estábamos diciendo, que, sorry que te interrumpa, que lo noté, que era esto del ejemplo que estabas dando, que para mí, por ejemplo, lo que no tiene que dejar de pasar con referente a la intelectualidad es pensar. Y si te plantas y te pones a pensar, empiezas a llegar indudablemente a conclusiones. Claro. Y eso te va a hacer a ti tomar una decisión o un camino o lo que sea, pero ese camino lo vas a cargar con todo lo que trae porque fuiste consciente mientras pensaste y tomaste una decisión. Estar constantemente recordándonos, o sea... No, y yo digo que puedes cargar con el dolor, puedes decir, ok, pero ¿por qué? Porque mira, porque yo me planté y pensé y puse las cosas en la balanza, pesqué esta inconsciencia que era dolor nomás y sufrimiento y lo hice consciente y lo pensé y dije, ok, ¿me lo banco? Sí, te lo bancas o no. O sea, si vale la pena, sí. Pero cuando hay una decisión consciente, pienso yo, desde el pensamiento, pienso que ahí es la intelectualidad, ahí la persona que piensa, y no el que lee, no el que ve documentales, no, weón, el intelectual para mí, saca conclusiones. una persona que se atreve a pensar y desde ese lugar, por ejemplo, sabe que no le basta consigo mismo. Tiene perspectivas. Y tiene que empezar a comer, y a dudar, y a cuestionar, si cuestionas, es porque buscas una respuesta. Y si la respuesta no la encuentras en ti, la encuentras en otro, en un libro, en algo. Entonces, de hecho, la misma duda la encontraste en otro. ¡Claro! La misma inquietud o la seguridad la encontrás en otros siempre. Somos la suma de los lo que han hecho. De los otros seres humanos. Y estamos totalmente... somos cómplices, todos los seres humanos somos cómplices de decir que no, yo puedo solo, yo solo, no me permitió nunca nadie me ayuda. Esa weá es falsa, es cínica. ¿Sabes qué? Yo siempre pensaba en esto. Adelante. Volviendo al tema, yo sé, lo he visto, que la mejor forma de enfrentar el futuro, weón, es no olvidando. De estar constantemente, estoy de acuerdo, remarcando esos errores, ¿cachai? Esos errores y constantemente en la educación enfrentar a los niños, a los jóvenes, a esos errores para que se den cuenta de que no podemos caer en eso de nuevo. Porque me pasa que me causa mucha frustración de que la humanidad siempre vaya cíclicamente cayendo de nuevo en los mismos errores, ideología, hermano, filosofías, pensamiento, religión, peleamos por
weas que se generan aquí. ¿Pero por qué? Por weas oníricas que se generan aquí. Pero es que no se generan aquí. Fueron puestas ahí. Y eso es... Pero son netamente de la mente, pero es que mira, es como perder la libertad de tu subjetividad. Si tú ves tele, tú pierdes la libertad de tu subjetividad. Porque buscáis opinión en otro lado. No solo ahí las está tu buscas, opinión. exacto, están puestas en otro. Sí, y tú po. solo eres pensado. Eres reactivo. Eres pensado por otro. Tú ya no piensas. La radio te pensó y te definió. Eres y tú reactivo. adscribes. Reaccionas, no claro. accionas. Entonces Distinto. tienes el mismo discurso que otro y no el Copias. hecho en base a tu reflexión. Es que la reflexión es un proceso duro igual. Es un proceso Y que hay que cargar con él. de dolor también. Y de amor también. Te produce mucha felicidad llegar a una conclusión que tú no tenías en tu cabeza, pero con lo que tenías llegaste a algo nuevo. Y llegar a Esa eso es un weá camino doloroso, como tú dices. Es un camino doloroso. Iluminado, Porque, pero también claro, es doloroso. Podría vivir así nomás, sin preguntarme. Claro, Y ya está todo hecho. Si las respuestas claro, podría me vivir las así, están dando todo. vivir Podría. así. ¿Por qué me voy a preguntar yo si Dios existe? Si en la búsqueda de esa respuesta me puedo ir a la reverenda mierda. Claro. ¿Por qué? Pero aún así alguien pescó ese peso y se lo tiró al hombro. Sí, Y bueno. preguntó. Y dijo, pues aunque me tome toda la vida pensar esta pregunta. Valor para vivir sin Dios. Y en ese cuestionamiento y en la búsqueda de la respuesta, para mí es la búsqueda de la libertad. Hacerte cargo de la pregunta que te hiciste, weón. Que puede ser desde lo más banal hasta, no sé, lo más estricto, hasta lo más denso. Weón, la búsqueda de eso es hacerte cargo de la A mí libertad. eso me encanta. Ese nihilismo, quizás. Por un lado, porque igual es como a la mierda todo. ¿Cachai? Me gusta porque es muy nichano el tema de vivir sin Dios. ¿Cachai? Dios ha muerto. Pero con el conocimiento mismo que hizo que muriera Dios, con los años te vas dando cuenta de que Dios se comienza a nacer en ti. Ajá. De cierta forma personal, Dios igual comienza a crecer en ti, weón. Y se transforma y se convierte en un Dios que termina abarcando todos los aspectos de tu vida, weón. Y tú miras la vida con esa luz divina, weón. ¿Cachai? Que nació primero de mandar a la mierda esa divinidad, ¿cachai? De destrozarla, de destruir. Y después Y después, de a poquito te vas dando cuenta que la te verdad das crece dando en cuenta ti, weón. como nuestro camino, por ejemplo, que ya cuestionamos a Dios y partimos de nosotros, ego, yo, y luego la relación que tengo yo con lo externo, y después la conjunción que hay entre lo externo y yo, y luego es el creador creando mientras vive la propia creación que crea. ¿Se entiende? Perdón la confusión de palabras, pero Sí. El arte y el artista claro, son uno juntos solo. y al mismo tiempo, Claro. constituyentes de la creación, es el creador que vive su propia creación. Y la experiencia y lo que uno conoce, crea y vive, por decirlo así. Claro. Son al mismo Y tiempo. vive a través de ti. Incluso hay no sé, no me acuerdo quién, no voy a este capítulo, weón, no he dicho ni un dato duro, weón. Pero una persona... Este capítulo se va a llamar, no me acuerdo. No me acuerdo de qué weón era. Habla de que no separa a la conciencia del universo, de esta subjetividad. Dice, la conciencia está arrojada en el universo, está vomitada en el universo. Entonces el creador y lo creado son lo mismo. Son uno y son lo mismo. Creando y viviendo la creación. Oye, me encantó eso. Como ¿Cachai? Y mira, y este es el ejemplo, perdón por interrumpirte. Cuando uno va corriendo a tomar un taxi, uno va corriendo a tomar el taxi. En ese momento, tú eres la fusión. Es la conciencia fusionada con la conciencia. No tomas conciencia de tú yendo a buscar. Perdí el taxi en ese camino. Pero en el momento, en la acción determinada, cuando estás, ahí está la conciencia creando y siendo parte de su propia creación. Me encanta. Como el poema de Walt Whitman que dice... Walt Whitman, un pastero.
pastero que hay en la De aquí atrás, flight el culo. Walt Whitman, poeta estadounidense. Cocainómano. 1900. ¿Cómo se tiraban los raquetazos, Whitman? Dice, Perrito. los ojos de la conciencia observando el universo, al poco de mirar en lo profundo, se da cuenta de que ve otros ojos observándolo y que en verdad esos ojos son el mismo mirándose. El mismo mirándose. Yo tengo un dicho parecido. Si miras directamente al abismo, después de un tiempo te vas a dar cuenta que el abismo te mira a ti. Eso, hermano, qué hermoso. Tú eres el que mira y al mismo tiempo eres el que está abismo. Siendo mirado. Y eres el abismo. El que está también. siendo mirado es un fractal. Claro. Un fractal de la conciencia. Como dijo el vagabundo, ¿te acordás de ese vagabundo de ese video? Deberíamos poner el link de ese vagabundo. Que veíamos caleta porque que es dice, el hombre conectado. la vida, the life is, me acuerdo como le dice en inglés, es the mirror of confusion. El espejo de la confusión. Es un espejo de confusión. Buena. Por eso ama ahora. Ama ahora. Es lo único que importa. ¿Sí? ¡Wow, weón! Esa weón. Pucha, el amor es una de las cosas que tienes de esa arista en donde permite. ¡No quiero hablar del amor! Permite, el amor permite, ¡No! pero ¿sabes qué también? Soporta. ¿Ah? El amor permite, pero también soporta. Y eso, y ese El amor equilibrio creo. entre las dos cosas es tan difícil.